Vamos a hablar de Bélgica. Mañana Bélgica va a jugar ante Brasil su segundo cuartos de final consecutivo. En Brasil 2014 perdió contra la Argentina con ese gol de Gonzalo Higuaín apenas arrancó el juego. Bélgica llegó al Mundial como tercera del ranking, debajo de Alemania y de Brasil, pero por encima de Francia y Holanda. Bélgica se clasificó para el torneo de 2014 sin perder un solo partido, llegó hasta los cuartos de final, superó a Estados Unidos durante su camino, cayó ante la Argentina y es uno de los mejores equipos de la Copa, ha hecho una excelente primera fase y en octavo de final aprobó un examen de carácter con decisiones del entrenador que le ayudaron mucho a cumplir con ese objetivo, pasando del 0-2 al 3-2 en el duelo ante los japoneses. Hay una muy buena nota que escribe Logan Dubois en newyorkbooks.com. El título me gusta, How Belgium Became Cool. Cómo Bélgica se transformó en un buen equipo, en cool. ¿Cómo pasó esto? Bueno, y volvemos a la cuestión de la tormenta perfecta, en la que se juntan decisiones de Estado, también, por supuesto, el talento de los jugadores, una situación judicial impulsada por un jugador belga y también, por supuesto, cuestiones azarosas que ayudan a entender por qué tenemos hoy una generación de futbolistas muy, muy buenos, como dice el Flaco Menotti, los mejores jugadores los tienen los belgas. Vamos a empezar con algo que ocurrió en 2002. La Asociación de Fútbol Belga contrató a un nuevo director técnico, una especie de manager general, llamado Michel Sablon. ¿Qué hizo Sablon? Desarrolló un programa de entrenamiento nacional estandarizado enfocado en enseñarles a los chicos técnica y control de balón en espacios reducidos. Fue una decisión de la federación a cargo de este director técnico. Esta nueva aproximación al juego dio sus frutos y 10 años después, esto fue impuesto en 2002, tenés a esta generación de belgas llamada la generación dorada, la Golden Generation. Bueno, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Lukaku, Fellaini del Manchester United, De Bruyne y Kompany del City, Hazard, Batshuayi y Courtois del Chelsea. Hay mucha Premier League en el seleccionado belga. ¿Por qué llegaron a estos equipos? Y porque los clubes locales no podían afrontar sus contratos, ya no los podían mantener. Los equipos en Inglaterra, en España, son marcas globales, que son mirados sus partidos por todo el mundo y, por supuesto, tienen grandes beneficios en ventas de derechos de televisación de esos juegos. No, la liga belga prácticamente no se ve, entonces hay un momento en el que ya no pueden mantener a estos jugadores. Bueno, algo había ocurrido en el año 95. Hasta ese año había restricciones en los países respecto de cuántos futbolistas extranjeros cada club podía tener. Me acuerdo, por ejemplo, que en Italia se abrieron las puertas o se reabrieron las puertas a los extranjeros en 1980 y el primer argentino fue Sergio Fortunato, un delantero de Estudiantes que pasó al Perugia. De hecho, cuando Diego sale campeón con Napoli, lo hace con 3 extranjeros. Uno era él, los otros 2 eran Careca y Alemão. E incluso la regla del tercer extranjero en Italia se aceptó recién para 1988. Antes había 2 extranjeros por equipo. Pero en el año 95, un jugador, Jan-Marc Bosman, de ligas menores, no era un crack ni mucho menos, argumentó que esta restricción de jugadores por nacionalidad violaba el principio de la Unión Europea. Y Jan-Marc Bosman ganó el juicio y a partir de ahí un francés no es considerado extranjero en España, por ejemplo, con el concepto de la Unión Europea. ¿De qué nacionalidad era Jan-Marc Bosman? Belga. Y también, por supuesto, muchos jugadores belgas se beneficiaron con esta ley que cambió para siempre el paradigma del fútbol europeo. Bueno, los equipos belgas siempre desarrollaron un modelo de negocio enfocado en
desarrollar grandes jugadores y después venderlos al exterior. Por ejemplo, hay un equipo que se llama Genk, una ciudad que se llama Genk, está el Racing de Genk, fue el que formó a De Bruyne y a Courtois, y otro jugador llamado Christian Benteke. Y los tres fueron transferidos a clubes ingleses en cifras millonarias, y esto permitió una mayor expansión para que el club de Genk tuviera mejores programas, más facilidades, más recursos, más logística. ¿Para qué? Para seguir formando jugadores. Y acá viene la otra parte. Benteke, que no está en la lista de 23 porque son Lukaku y Batshuayi los delanteros, nació en Kinshasa, que en ese momento era Zaire, hoy es la República Democrática del Congo. Los papás de Benteke se escaparon del régimen de Mobutu y se establecieron en Bélgica cuando Benteke era chico. Y formaron parte de un montón de generaciones de migrantes desde el Congo que hicieron de Bélgica su casa. Este año, como les dije, Benteke no está en el plantel, pero hay 5 jugadores que tienen raíces familiares en la República Democrática del Congo, en el ex Zaire. Antes era una colonia belga muy famosa por la brutalidad de su explotación. Por ejemplo, Vincent Kompany, los papás de los ancestros de Kompany, trabajaban en una compañía de explotación de minas belga, pero en el Congo. En el año 68, el papá de Kompany, en ese momento un estudiante, un militante, un activista que luchaba contra la dictadura de Mobutu, se mudó a Bélgica y ahí nació Vincent Kompany. Lukaku, cuya historia hemos leído aquí en el programa, su papá jugó para el equipo nacional de Zaire en la década del 90, antes de transformarse en la República Democrática del Congo. También Batshuayi tiene antepasado congoleño. Francia y Bélgica son ejemplos de seleccionados multirraciales. Francia, por ejemplo, de los 23 jugadores, 16 son de descendencia caribeña o africana. El papá, por ejemplo, de Moussa Dembélé, mediocampista del Tottenham, suplente en esta selección belga, es de Mali. Los padres de Fellaini son inmigrantes marroquíes. También los de Nasser Chadli, el que hizo el gol decisivo ante Japón. Bueno, Chadli jugó para la selección marroquí antes de optar por Bélgica. Había jugado partidos que no lo condicionaban para la elección. Los padres de Yannick Ferreira Carrasco son de Portugal y España. Y contamos la historia de Januzaj, que tenía 6 nacionalidades posibles para elegir, por antepasados, por el origen de sus padres, de sus abuelos. Podría haber jugado para Turquía, para Kosovo, para Albania, para Inglaterra, y finalmente eligió jugar para Bélgica. Entonces, por un lado, el caso Bosman, que les permitió a los belgas irse al exterior y competir en mejores ligas. Y por otro lado, la multirracial selección con una tolerancia que ahora vamos a explicar de dónde viene, que permitió que muchos jugadores de origen africano se insertaran en la selección belga. Uno recuerda aquella selección de Bélgica que jugó contra Argentina en los mundiales 82 y 86 y nada que ver, eran todos jugadores blancos. Kulemans, Schifo, Jean-Marie Pfaff, Michel Prudhomme, incluso la del 90 que pierde contra Inglaterra. También esto cambió drásticamente en los últimos 25 años. Y por último, el programa de Michel Sablón, para que estos chicos empezaran a jugar mejor, con técnica y mejor control en espacios reducidos. Pero bueno, hay algo más. En 1980, o mejor dicho, en el final de la década del 80, cuando la inmigración estaba muy, muy arriba en Bélgica, un antropólogo, Johan Lehmann, le pidieron que desarrollara políticas para la integración social de los migrantes. ¿Y saben qué sugirió este antropólogo? Usar el fútbol como herramienta, pidiéndoles a las municipalidades que construyan canchas chicas de cemento en los vecindarios, en distintos suburbios, para que los inmigrantes pudieran integrarse. Bueno, este equipo hoy diverso, con distintos orígenes, es el resultado también de esa confluencia entre la infraestructura local
y lo que es ese Sistema Nacional de Entrenamiento. Sablón y otros celebran esto como una fortaleza, que dicen que el fútbol de la calle o el fútbol que practicaron en estas canchas de cemento que este antropólogo ordenó construir o sugirió construir, también se refleja esto en la técnica individual. Mientras tanto, también Bélgica sufría una transformación política a través de un sistema disfuncional. Siempre hubo una historia de división entre Valonia y Flandes. En Valonia, una región de Bélgica, se habla francés y los flamencos, los de Flandes, hablan holandés. Y siempre ha habido disidencias políticas a partir de esta pelea entre los flamencos y los de Valonia. Hay un escritor llamado Sam Nike que dice que Bélgica es una casa donde los padres se separaron pero deciden vivir en el mismo hogar, que eso es Bélgica. Me parece una definición políticamente impecable. A veces hay arreglos bastante sensatos, pero que el país, dice el propio escritor Knight, tiene esta sensación de tristeza porque nunca se ponen de acuerdo. ¿Qué pasó? Muchos inmigrantes les importa un comino la división entre Flandes y Valonia. ¿Qué quieren ellos? Educación y salud. Entonces, ya los más jóvenes belgas están más orientados a una educación europea, a una identidad europea, y no les importa para nada esta disidencia histórica entre Flandes y Valonia. Entonces, el equipo nacional de Bélgica condensa muchos aspectos de esta Bélgica, donde la heterogeneidad cultural se ha transformado en una fortaleza. Muchos entrenadores anteriores, el actual es español, Roberto Martínez, el que se parece a Doug Stamper, hablo de seleccionadores de los 80 y los 90, tuvieron el problema de tener que hacer un balance entre jugadores flamencos y jugadores de Valonia, para que las dos partes estén bien representadas. Hoy no importa eso, es más, Romelu Lukaku dice, acá no importa de dónde venga cada uno, somos todos belgas y esta diversidad hace que el país sea cool, ¿verdad? Así termina la nota de Romelu Lukaku y fíjense todo lo que pasa en un país para entender por qué llega a Rusia 2018 como una candidata, aunque del otro lado estará Brasil con las supermamás que criaron a esos futbolistas a los que los padres biológicos abandonaron muy temprano. La nota es espectacular, se llama How Belgium Became Cool, la escribió Laurent Dubois, y para entender a la selección belga hay que ir bastante más atrás en el tiempo para entender los componentes de esta verdadera tormenta perfecta.